buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Ecos del Inconsciente. El día de hoy no solo estamos únicamente Andrés y yo, Sofía, su servidora, sino que también tenemos un invitado muy especial, el cual es Edgar, colega mío y amigo y compañero de escuela, y he presenciado muchos de los estudios que ha hecho y es por eso que el día de hoy nos acompaña. ¿Podrías contarnos de ti, Edgar, por favor? Sí, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, sí, cierto, somos compañeros de antaño, de un buen rato. Estudié la licenciatura de Psicología en la Universidad Autónoma con Sofi. Después hice mis estudios de posgrado, maestría en Psicología en la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo, Nueva York. Y actualmente estoy estudiando el doctorado en bioética aplicada. Yo me desempeño como psicólogo clínico y soy docente también en un par de universidades. Y pues centrado en la terapia y en los procesos terapéuticos. ¿Qué es bioética aplicada? ¿Es el Bioética aplicada. ¿Qué es? Así como en resumen. Sí, claro. No, fíjate que está interesante porque básicamente se nos olvida que tratamos con sujetos. Parece ilógico decir que a un psicólogo se le olvida que está tratando con una persona, pero nuestro afán de objetivizar a la psicología y abordarlo como una ciencia, terminamos perdiendo la mirada del otro y las implicaciones que no necesariamente te dan los libros, las respuestas que no necesariamente te da la teoría psicológica del abordaje con un sujeto y cómo realzar su integridad y su bienestar más allá de la teoría psicológica. Y entonces es una línea de el comportamiento ético en las ciencias de la salud. ¿Y aquí en San Luis? No, en la Universidad de Anáhuac, en México, es semipresencial, entonces voy y vengo. Muy bien. Suena interesante. Sí, sí. Muy bien, entonces el día de hoy Edgar nos va a ayudar con un tema en específico que Andrés ya como les había dicho lo andaba persiguiendo el tema. Sí, lo andaba persiguiendo ahí por varios podcasts que he escuchado y que otras cosas que he leído, ¿no? Y que he pensado. Quería hacer un episodio del ánima y del ánimos. También porque pues, lo mencionamos en otro episodio del cuento de Barba Azul. Como que lo mencionamos, pero como que dije, pues vamos a hacer un episodio, ¿no? Yo creo que en general, en toda la cultura, no puedes darle la vuelta a la idea de mencionar a Jung, porque está espolvoreado. No lo tienes que mencionar directamente ni aludir a los conceptos, pero estás ahí diciendo algo, hablando algo de Jung. Sí, o vocabulario que él usó, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Sí. Entonces, pues queremos empezar, bueno, dando una definición sencilla de qué es pues, el ánima y el ánimus. Digo, en general para como dar más contexto, en la teoría de Jung está el sí mismo, que es como la totalidad psíquica, que es el consciente y el inconsciente. Y es que el inconsciente se divide en el personal y el colectivo, ¿no? Según la teoría de Jung. Y pues, el inconsciente personal, pues, digo, es único para cada quien. Es como, para definirlo brevemente, como es la parte de tu mente donde se guardan experiencias personales que no tienes presentes todo el tiempo, ¿no? Como recuerdos, pues, olvidados. O bueno, no todo el tiempo te acuerdas de todo, ¿no? O como emociones reprimidas, digamos, o experiencias que te marcaron, tal vez pues de más de niño, pero de la edad que sea, ¿no? Y está el inconsciente colectivo, que es como algo que todos los seres humanos compartimos, según Jung, que son como ideas, símbolos e imágenes universales, o patrones comunes de la humanidad, ¿no? Que él llamó arquetipos, como por ejemplo el héroe, el sabio, el niño, la madre, etcétera, ¿no? Y no tiene muchos, muchos, pero muchísimos. Sí, hay muchísimas ideas arquetipales. Hay infinidad, ¿no? Bueno, muchas. Y, o sea, no viene eso, el inconsciente colectivo no viene de la experiencia personal, sino como de la historia humana compartida y como
pues según entiendo, como de la estructura y la manera en la que funciona la mente humana, ¿no? Según la teoría de Jung. Y por eso muchas culturas tienen mitos parecidos, aunque pues, estuvieran en otro lugar, ¿no? Que, por ejemplo, en Brasil tenían alguna mitología de algún árbol que era como, pues el árbol era como estaban como en las diferentes partes del mundo, ¿no? Y del inframundo y así. Y también, por ejemplo, en Europa del Norte, ¿no? Los vikingos tenían también un árbol así bien parecido. Es que para este tipo de explicaciones, básicamente, perdón, para este tipo de abordajes, básicamente podemos tomar dos líneas explicativas. Una que es la paranormal y un tanto simplista, y no fundamentada en ningún análisis profundo, que es cosas como decir el meme de aliens, ¿no? Así. Aliens, todo es culpa de los aliens. Compartimos un hilo como especie por culpa de los aliens, ¿no? Y Jung lo que hace justamente es voltear la mirada, ¿no? Al grupo como tal a la idea del Homo sapiens, que comparte el Homo sapiens más allá de la identidad individual del yo, que es ese hilo que ata eh, históricamente a todos los miembros de esta especie. Y básicamente eso es lo que empieza a plantear Jung con el trascendentalismo individual y este paraguas que cubre a el colectivo. Ujú. Sí, sí, lo que se me hizo muy interesante que escribía en el del hombre y sus símbolos era que, pues daba el ejemplo de que, por ejemplo, hay estos animales, insectos, ¿no? Que, o sea, su mente está como ya, sigue ciertos patrones y pues hacen ciertas cosas aunque no los enseñen sus papás, ¿no? Muchas veces dejan un huevo y los abandonan, ¿no? Y de ahí nacen. Y pues menciona que pues, el cerebro humano también evolucionó durante pues, millones de años, ¿no? Para tener ciertos patrones que tenemos, pues en general todos, ¿no? O que entendemos de cierta manera. Y bueno, bueno, se podría decir que el ánima y el ánimus es como, puede ser parte de la sombra, pero es más como como un puente, ¿no? Entre el inconsciente y el consciente de las personas, según entiendo. Ujú. Sí, mira, no sé si podamos entrar justamente al abordaje que yo quería hacer de Anima y Animus, Sí. porque las ideas de Jung las tenemos que contrastar desde dónde nacen. Y yo era justamente lo que quería platicar de este tema, porque se me hace muy interesante. Sí. Porque toda teoría la tenemos que calibrar, por así decirlo, respecto a el telón cultural que antecede a la obra. Entonces, cuando hablamos de Jung, y ahora que vamos a hablar de Anima y Animus, y para puntualizar directamente lo que va a ser la construcción, tenemos que ver de dónde nace y cuáles son las líneas o hitos que van siguiendo en la vida de Jung para que llegue a esta postura. Carl Gustav Jung era ¿cómo se dice cuando discípulo? Era un discípulo de Freud, ¿no? Así como decíamos que en la discusión cultural no puedes evitar hablar de Jung, en la discusión psicológica no puedes evitar hablar de Freud. Todo tiene una línea hacia Freud. Y era un discípulo de Freud, pero entonces nos tenemos que ir todavía más atrás de Jung y ver qué es eso que ata a Jung con Freud, porque en particular Jung es un discípulo que se pelea al final de su relación. Eran bien cuates, ¿no? Sí, eran Yo me acuerdo que eran muy unidos. Sí. Sí. De hecho, Freud quería como que Jung se quedara como en el puesto que él tenía, ¿no? Ya después. O sea, después de que ya estuviera. Estuvo fuerte la ruptura, ¿eh? Sí, de hecho, pues eso, no sé qué tan certero sea eso, pero a mi parecer, es como que el gran, la gran cosa que nunca logró Freud, que fue encontrar a quien darle la batuta del psicoanálisis, porque todos sus discípulos, es que Jung era el mero mero, por así decirlo, y cuando se pelea con Jung, sí queda hasta el vacío de, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora con quién me voy?
Mm. Pero bueno, si hablamos de Freud, algo que es importante recalcar, porque luego también da mucho miedo criticar a Freud y hasta crucifican a uno que critica a Freud, que te dice, ¿cómo? Si es un genio. Y sí, o sea, sí es un genio, sí es alguien que postuló muchas ideas muy relevantes, pero lo que pasa es que se queda limitado bajo su tiempo, particularmente. Hay que recordar, por eso digo que es el telón y es el foco en el cual realzamos estas teorías. Freud empieza a publicar por ahí de 1901, 1904, 1910, ¿no? Entonces, Más de 100 años. Bueno. muchísimo más. Y también eso es algo que yo siempre aludo en mis propias clases. O sea, siempre sí es importante decir la teoría, sí es importante mencionar al autor, también es importante ver la fecha de publicación, porque muchas cosas se toman simplemente como canon y como Biblia por el hecho de estar escritas. Pues sí, también todo se escribió en algún punto, pero ¿qué se está diciendo en contraste con lo que engloba a esa teoría específica? Y Freud como tal no se equivoca, o sea, tampoco es a matar a Freud y decir que está menso y que todo lo que dijo es erróneo, porque no, o sea, no, definitivamente no, pero sí reproduce las limitaciones de su tiempo. Y así lo vamos a hacer nosotros, o sea, nosotros tenemos un límite respecto a lo que conocemos. Sí, nuestro presente. Claro, cuando me pongo a pensar qué dirán las futuras teorizaciones de cómo nosotros nos estábamos equivocando, porque ni siquiera nosotros caemos en cuenta de los cambios paradigmáticos que está teniendo la cultura actualmente. Entonces, Freud, más allá de que era un genio, pues era un genio limitado bajo su tiempo. Y cuando hablamos de ánima y ánimos, hay una idea muy puntual que tenemos que traer al frente respecto a Freud. Para Freud, la femininidad era fundamentalmente patológica. Toda idea femenina era un diminutivo de muchas cosas, ¿no? Para Freud, la idea de masculinidad y del hombre era el ideal a seguir. Y entonces podemos ver, que no lo vamos a platicar, pero podemos ver conceptos como envidia de pene, como histeria, y básicamente Freud a las mujeres repartía histeriquillas, ¿no? A todas les decías que tú eres histeriquilla, tú eres histeriquilla. Que sí hemos hablado de ese tema en algún otro podcast de la histeria, pues. Sí, lo mencionaste. Que ya está obsoleto ese término actualmente. Claro, definitivamente, pero nuevamente, ¿no? O sea, el concepto de decirle a Freud misógino también es sobrepunitivo, porque pues sí era misógino, pero pues era la norma. Pero de los lentes de esta actualidad, ¿no? Ajá, exactamente. No era políticamente correcto. Bueno, para decirlo de una manera. Sí, es que tenías que ser fundamentalmente anormal en esa época para no ser misógino. Y justamente esa es la lucha sufragista del movimiento feminista que trae, de decir, es que esto, o sea, no es normal, ¿no? Y claro, viene una evolución histórica que no se dio en 1, en 2, o 3, 4 años. O sea, se dio mucho después de Freud, ¿no? Y entonces, inclusive, ahorita lo vamos a relacionar, ánima y ánimos. Para Freud, la homosexualidad era una perversión, era una perversión sexual y lo veía como eso, ¿no? Alguien que estaba mal, que tenía algo mal en su ser. Y entonces, Jung rompe con esta idea fundamental de que la femininidad es algo malo, para no decirle de otra forma. Y es cuando ahí postula esta idea de arquetipos, que empieza a despojar de la etiqueta valorativa a la idea universal. Y es cuando nacen estos conocimientos universales, pero particularmente de Jung, algo importante es que se empieza a centrar en culturas no europeas, porque Freud era
marcadamente eurocentrista. O sea, la cultura ideal para Freud era la cultura en la que él vivía, la cultura tecnologizada para ese tiempo. Y Jung empieza a girar su perspectiva a otro tipo de culturas, no occidentales. Y entonces empieza Jung a conectar con ideas transversales que cruzan, como ya estábamos introduciendo, estos grupos no modernizados, ¿no? Y entonces básicamente la pregunta de Jung es, ¿no han vivido el colectivo cultural, el colectivo de desarrollo que nosotros tenemos? Sin embargo, identifico estas mismas ideas que nosotros compartimos, ¿no? Y entonces de ahí nace esa reflexión de qué es lo que nos ata a estas personas que tienen una historia muy diferente a nosotros. Y empieza a hablar de lo que son los arquetipos. Pero sobre enfatizar que la etiqueta de mejor como masculino y peor como femenino, ese es el quiebre fundamental de respecto a este tema que habla Freud, porque tú no vas a encontrar que Freud dijera algo de feminidad en buen término. O sea, siempre hablaba Y despectivamente. entonces se fue como un conflicto fuerte entre Jung y Freud. Sí, estas tres principales ideas, ¿no? Que la cultura europea no era la cultura ideal, sino que teníamos que tratar con el mismo valor otro tipo de culturas y que el hombre no era fundamentalmente mejor que la mujer. Porque yo también le digo a mis alumnos, ¿no? O sea, cuando hablamos de envidia de pene, pues ¿cómo no iba a tener una mujer envidia de pene si se le antojaba al marido y la podía golpear, ¿no? O sea, pues claro que va a tener envidia Sí. Soberanía sobre su propio cuerpo, ¿no? Sí, pues el poder que había para la masculinidad. Y entonces, ahorita que introduzcamos el ánima y el ánimos, no sé si ya mencionaste particularmente la definición de parte del hombre. No. Pero si quieres hablar de eso, sí, y ahorita lo cuento. Sí, bueno, mencioné ahorita brevemente la sombra, pero ni dije que era porque, pues, digamos, es parte del inconsciente, ¿no? Nada más. Dejemos así la sombra, ¿no? El ánima y el animus son arquetipos del inconsciente colectivo. Pueden ser parte de la sombra de uno. ¿Cuál es la definición que escribí aquí? Pues ánima es la imagen inconsciente de lo femenino en un hombre, definición de Jung, pero pues en una persona, ¿no? Porque son rasgos de personalidad que identificamos como femeninos en el ánima, pero pues no necesariamente en un hombre, ¿no? Sino puede ser en una mujer, en un hombre, en alguien que se identifique de otra manera, ¿no? Y el animus es la imagen inconsciente de lo masculino, que puede ser también pues, en una persona. Es que justo ya empezaste tú a ver cómo se profundizan las definiciones que establece Jung. Porque Jung sí lo habla en términos dicotómicos, ¿no? Sí, hombre y mujer. Exactamente, hombre y mujer. De hecho, para puntualizar directamente lo que dice Jung, que así como lo decías, el ánima es en el hombre la parte que lo integra como una mujer, y justamente vamos a hablar de lo femenino, y en la mujer la parte que le integra como un hombre. Pero sí es dicotómico Jung y justamente esa es la puntualización que iba a hacer. Ahorita, más adelante que hablemos de estos representativos, justamente lo tenemos que, así como hicimos con Freud, tenemos que traer al frente a Jung, porque nuevamente no es que se equivoque, pero simplemente Jung, en el desarrollo histórico de las teorías, viene mucho antes que la teoría de género. Entonces, ese es el error fundamental, limitación de su tiempo de Jung, que Jung la lectura del mundo lo hace dicotómicamente, como hombre y mujer. Y obviamente, no, otra vez, no podemos decir que estaba mal, simplemente que no había una conceptualización diferente a eso, ¿no? Entonces tampoco le podemos pedir a Jung que hable cosas que ni siquiera se habían tratado en su tiempo, así como Freud no le podíamos pedir eso a Jung tampoco, ¿no? Y justamente para traerlo a lo que es el 2026,
El error fundamental de Jung es equiparar el sexo con el género, que nuevamente viene respecto a la teoría de género, que no estaba presente. Entonces, para sencillez de plática, por así decirlo, estos temas se abordan mucho como femenino y masculino, hombre y mujer. Y porque si empezamos a intentar integrar la terminología de género, es un cuento de nunca acabar, Sí, ¿no? sí, es más fácil para saber cómo identificarlos, ¿no? Ponerles un nombre y entenderles más fácil, ¿no? Sí, claro, y ese es luego, porque querer hablar de anima y animus en términos de género es como querer encajar un triangulito en un espacio Mm, circular, ¿no? Pues no, ujú. no empatan, no Sí. chocan, porque están construidas fundamentalmente bajo paradigmas epistemológicos distintos. O sea, la raíz de su construcción elaborativa es fundamentalmente distinta. Ujú, Pero por eso es importante poner ese pequeño asterisquito relegándolo a la modernización del 2026, en el que cuando hablemos de masculino y femenino, nos referimos a universalidades de internalizaciones, o sea, roles, máscaras, pero son objetivos o partes, son piezas de la psique que van más allá de si tenemos pene o si tenemos vagina. ujú, Son construcciones humanas, ¿no? ujú, Pero Jung simplemente refiere hombre, mujer, masculino y femenino. ujú. Entonces no lo tomen eh, nuestros espectadores, no lo tomen como si estuviéramos hablando de dicotomía, simplemente es para facilidad de la discusión que vamos a elaborar. Ujú, sí. Y bueno, ambos pertenecen a como al inconsciente personal y colectivo. Y pues, para decir algo más práctico, se relacionan con la sombra, o sea, pueden aparecer de forma positiva o negativa en las personas. Por ejemplo, influyen cómo nos enamoramos, discutimos, idealizamos o rechazamos al otro. Y bueno, no son estáticos, pasan por 4 etapas de desarrollo psicológico. Y digo, pues, según la teoría de este Jung, pues lo ideal es como llegar a la cuarta etapa, ¿no? A la última, como desarrollarse como persona, Mm. hasta la última etapa, ¿no? Ujú. No sé si quieres decir algo más antes de pasar a las etapas. Bueno, Jung entabla toda su teoría del desarrollo como un punto de integración Ujú, en el ser. Si contrastamos a Freud respecto a Jung, la idea de Freud en el desarrollo de la persona era la sociabilización. O sea, Freud, inclusive la idea del ello, yo y super yo, es que tu inconsciente se contenga, se contenga y puedas integrarte a la sociedad. Este, y Jung habla de la integración del ser ujú, en una búsqueda de lo trascendental. Entonces deja el parámetro social como algo primordial, Jung, y entonces busca estas 4 etapas se contrastan bajo la idea de profundización del ser, más ujú, que otra cosa. sí. Ujú. Sí, y algo que habíamos mencionado en el capítulo anterior que era, se me olvidó el término, pero es la integración que menciona Jung. Tiene un nombre específico, pero no me acuerdo ahorita cuál es. Hay 4 etapas del ánima y del ánimo. Ujú. Eh, no sé si tú habías escuchado, es que yo una vez escuché en unos podcasts que se me hizo interesante que, por ejemplo, mencionaban que pues las mujeres, pues como para las mujeres también era importante desarrollar como el ánima, que es femenina, y para los hombres el ánimos, Ujú. y también luego pues el ánima también. No sé si eso es algo que habías escuchado, se me hizo interesante. Como, Sí, es que Jung postula mucho la idea de desarrollar tanto la luz como la sombra. mm, En este sentido es igual, ¿no? O sea, no, Jung básicamente lo que dice mm, es no ignorar ningún aspecto de nuestra personalidad.
ponerle atención a ambos, más con la sombra, ponerle atención al colmillo y en este mismo sentido también, ¿no? Ponerle atención a las características que se le atribuyen a la feminidad y ponerle atención a las características que se le atribuyen a la masculinidad. Que una persona no se puede desenvolver apropiadamente en el mundo si no sabe en qué circunstancias, momentos y con quiénes interactuar y tomar los diferentes elementos, ¿no? Como la Entonces, persona. sí, él habla mucho de máscaras, ¿no? De ponerse una máscara en la situación que requiere esa máscara, ¿no? Y entonces Sí, que vemos. para adaptarse, ¿no? Al lugar Ujú. de donde quiere. Y para responder de acuerdo a las características que te pide esa situación. Y entonces vemos a estos, igual ya lo vamos a desarrollar, ¿no? Pero a estos hombres, musculosos así, bien chochados, ¿no? Cargando un bebé, ¿no? Y están, ay, mi bebita, mi hermosa. Pues obviamente si hiperconectaran con esta masculinidad, ¿no? Agarrarían al bebé. Y yo qué quiero eso, ¿no? Ajá. Porque, pues Sí, bueno, sí, el cuidado de los bebés, que ya vamos a entrar un poquito más a detalle, usualmente se suele atribuir a las mujeres, pero pues claro que definitivamente tienen que estar presentes y tienen que conectar con ese aspecto de su personalidad. sí. Yo creo que justo exactamente ese es un buen ejemplo para la primera etapa del ánima. Ujú. El ánima es la parte femenina, los rasgos femeninos. La primera etapa se llama Eva, Mm, porque es como sobre el instinto o cuerpo, que es mujer como madre, alimento, seguridad. Ese tipo de rasgos de personalidad están relacionados con esta etapa. Y un buen ejemplo es, pues sí, por ejemplo, una mamá, ¿no? Con su bebé. ujú. Ujú, Sí, estas etapas van ligadas al desarrollo del cuerpo también, ¿no? Entonces, en dualidad, la madre que cuida y el bebé que recién nace, ¿no? El bebé que recién nace es un bebé indefenso, ¿no? Por lo mismo necesita a alguien que esté directamente atado y ligado a esa persona, porque si alguien deja un bebé en medio y no le pone atención durante un buen tiempo, pues muere, ¿no? Muy directo. Entonces, eh, en ese inicio y fin de la vida es la complementariedad de esta etapa de Eva. Porque también, si pensamos en Eva, en lo que define culturalmente, es la primera mujer. mm, Es la mujer que nace del paraíso, pero es este cambio, ¿no? Entre mujer recién nacida y mujer que ya está por terminar la vida, se complementan estos roles, que es de cuidado primordial. sí. Y bueno, los ejemplos que anoté aquí son, por ejemplo, Marge Simpson. Ujú. Como hay personajes con los que pueden identificar esa etapa, ¿no? Esa etapa de desarrollo del ánima o del ánimo. Digo, pues otro ejemplo, si vieron Mad Men, Betty Draper, la esposa de Donald Draper. Si vieron Los Sopranos, pues tal vez Carmela, que es también un arquetipo que podría representar esa etapa. Bueno, fíjate que Marge Simpson se me hace muy interesante porque ahorita que hablábamos de eso, Ujú. lo que cumple esta primera etapa de el ánima, Ujú. pues Marge es la eterna madre, ¿no? Lleva siendo madre 40 y tantos años. ¿Cuántas temporadas tendrán los Simpsons, ¿no? Van más de 30, ¿no? 30 y tantas. Entonces imagínense, ¿no? Pues, las mismas espectadoras que son madres, ser madres, sí, claro, es una tarea de vida, pero ser hacer la misma tarea y que tu hijo no crezca por 40 y tantos años. Y con un bebé Ajá. siempre. Y con ándale, con Con Maggie, y con Sí. una bebé siempre, pues uno dice, oye, ya, péchate, ¿no? Ya mínimo límpiate tú tus pañales, no manches, ¿no? Entonces, culturalmente, pues Marge es la eterna madre. Sí, 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 sí. Sí, es el como mejor ejemplo, yo creo. Sí. No había pensado así, pero sí. Sí, sí, sí. La segunda etapa del ánima es Elena, que es romance, erotismo. Como en ficción tengo ideal romántico como mujer deseada, belleza. Sí, mira, vamos a hablar de Elena, ¿no? ¿Quién es Elena? Bueno, sí. ¿Cómo es? Mil imperios se han roto
los ojos de Elena, ¿no? Que es esta símbolo que naturalmente ata a la sexualidad, pero con el choque del hombre más fuerte. La conquista de el placer sexual que la ata a Elena a estos dos caballeros que pelean por ella. Ese es un punto primero muy importante. Pero cuando hablamos de Elena, hablamos ya inclusive de un despertar sexual, ¿no? E inclusive, si lo quisiéramos ligar a nuestra cultura mexicana, pues viene siendo la celebración de los 15 años. Es justamente diciéndole a la sociedad, Se presenta la hija. exacto, ya mi hija está en Pues fértil, casi, casi. Es que sí, no, Sí. ni siquiera casi, casi, definitivamente ya está fértil, ¿no? Ujú. Porque, la misma, ¿no? Elena, el hecho de que sea Elena no es tampoco neutro, es atado a el potencial reproductivo, pero no es ese potencial reproductivo y que es cuando hablamos de los dos ámbitos que puede tomar, ¿no? No es ese potencial reproductivo por sí solo, sino es que ese potencial reproductivo puede mover mundos. Porque Elena movió mundos, sacudió lo que es la cultura. Sí, Elena de Troya. Bueno, no Exacto. está detalle. Exactamente. Pero sí que es extremadamente bella y pues sí, genera conflicto y guerra. Bueno, generó conflicto y guerra. No me acuerdo quiénes se pelearon, no, pero bueno, Aquiles Aquiles. de los griegos. No sé, me puedo estar equivocando probablemente, así que mejor no masacreo, no masacreo esa idea. Sí, creo que sí. Con Hermes, si no me equivoco. ¿Era Hermes? ¿No era Héctor? Héctor. 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 Sí, creo que era Héctor y Aquiles, ¿no? Como en la película de Sí, Troya. exacto. Sí, sí, en la película de Brad Pitt, ¿no? Pueden profundizar ahí. Sí. Y bueno, es que pues el hombre no conoce como realmente la mujer, sino la idealiza, ¿no? Y por eso pues se conflictan, se generan ese conflicto y esa guerra, ¿no? La tercera etapa del ánima es María, que es como moral, espiritual, espiritualidad, que es como es una guía moral o idealizada, ¿no? ¿Será como esta pureza también? ¿Que se le tiene a María? Creo que sí, también. Ok. Ujú. Como, no sé, un ejemplo de algún otro personaje, además de la Virgen María. Ujú. Anoté, por ejemplo, Arwen del Señor de los Anillos. Es la elfa, ¿no? Sí, la elfa que deja de ser elfa para casarse con Aragorn. Sí. Ujú. Pero es que inclusive los elfos en El Señor de los Anillos son un análogo directo con la Virgen María, porque los elfos son los seres perfectos de el universo del Señor de los Anillos e inclusive son los seres eternos, los que nunca envejecen Sí. y son los seres bellos, ¿no? Entonces empezamos a ver la traducción de este fuego sexual, la traducción de esta poder de conquista sobre el corazón del hombre a una luminosidad que cambia de fuente. Porque hasta en El Señor de los Anillos, en la misma película, Arwen se presenta como un ser de luz, pero con un halo divino, ¿no? Cuando aparece, ¿no? Que está Cuando parado ahí aparece, como exacto, herido. ajá. La ve así con una luz. Sí, exacto, ¿no? Entonces, Elena, cuando hablamos de Elena, es un fuego que también tiene el potencial de quemarte. Y esta María es el halo, hasta las mismas imágenes de María, ¿no? Tiene el halo de luz divino y sigue siendo una luz, sigue siendo un alumbramiento, pero que es cualitativamente distinto. Ya no es del fuego pasional, sino pasa a ser hasta justamente de eso, de pureza, pero pureza divina, elaborada. Sí, sí, es buen ejemplo. Y bueno, la cuarta etapa como el desarrollo del ánima es Sofía, que es la sabiduría o totalidad. Como ella. Es como, digo, para escribirlo un poco, es una compañera consciente mediadora con el inconsciente, ¿no?
Digo, creo que ahí la palabra mediadora es como clave tal vez, ¿no? Porque un mediador pues tiene que ser como pues muy experto en cómo comunicarse con otros, ¿no? De otros ejemplos puse, por ejemplo, Furiosa de Mad Max, de la Mad Max 1, Ujú. porque tiene, pues, o sea, tiene acción, pero con sentido y ética, ¿no? O sea, quiere conseguir algo, pero pues por el bien pues, de varias otras personas, ¿no? Sí, en este último punto, en esta última cuarta etapa, Ujú. tenemos que también contrastarlo a el desarrollo de las capacidades físicas, así como decíamos, bebé, sexualidad pura, y después ya adultez. Y en este último punto, si no necesariamente hablamos de vejez, pero sí, sí, así como al principio tenía estos dos ejes, ¿no? Ya estamos acá en el eje superior, que es el cambio de batuta para que este ciclo generacional se vuelva a repetir, ¿no? Entonces Ujú. es básicamente la mujer que ya tiene callo, la mujer o el ser que ya sabe la eficacia y efectividad de sus acciones, ya no tiene tanto recurso físico como para eh, andar desbaratadamente intentando diferentes acciones, ya como es ahora sí, donde pego el ojo, pego la bala, ya Ujú. ser muy concreto, ser muy directo, ser muy puntual, porque ya no se cuenta con esta energía que se arrastraba desde eh, antes o que se tenía antes simplemente por el desarrollo físico, si no necesariamente lo equiparamos a la vejez y lo equiparamos a un sentido muy directo que es ya sabiduría, integración y poder tener una lectura dual de las Ujú. cosas, ¿no? O Sí. sea, ya no te van a agarrar en curva, ya no te van a hacer menso, ya no, ya vas a saber las negras intenciones Ujú. a partir de que en este desarrollo de las otras fases Ujú. ya tuviste esos topes, Ujú. ya tuviste esas. Entonces, viene de una experiencia, digo, viene de un crecimiento que viene más de la experiencia también. Ujú. Sí. Sí, y pues para mencionar algunos otros ejemplos que puedan como ligarlo, por ejemplo, puse Trinity de Matrix. Ujú. Digo, si vieron Náusica de Estudio Ghibli, Náusica del Valle del Viento, el personaje principal, pues parece que era un personaje ya muy, pues muy hábil, ¿no? Que era como mediadora y tenía sabiduría, ¿no? Podía incluso comunicarse con los insectos gigantes que había en ese mundo, ¿no? Y nadie más podía hacer eso. Mm. O puse Motoko Kusanagi, si vieron Ghost in the Shell, no sé si Uy, ustedes la la vi hace vieron. mucho. Ya Sí, no, tampoco. eso sí. Muy buena de ciencia ficción. Sí. Bueno, esas fueron las 4 etapas de desarrollo del Ujú. ánima. Ok. Ujú. Ahora vamos con las etapas del Animus, que es la parte masculina. El primero es hombre de fuerza, como poder físico. Por ejemplo, Tarzán, ¿no? Creo que es un buen ejemplo. O Conan el Bárbaro. Ujú. Sí, mira, por eso digo que si bien no son etapas del desarrollo, Ujú. porque no estamos, no sé, viendo como a Piaget o que habla de la infancia, primera infancia, segunda infancia, y lo liga mucho directamente a las capacidades que tenemos, si están ligadas en un cierto punto al cuerpo. Ujú. Todo lo que acabamos de hablar anteriormente está ligado a la capacidad de dar vida, Ujú. que es en esencia la tarea femenina o la tarea del cuerpo femenino, que es la capacidad de dar vida. En el cuerpo masculino, la idea es física, de fortaleza Ujú. física. Y no empezamos directamente con el bebé corpóreo, sino empezamos con el bebé mental. Ese hombre bruto, Ujú. ese hombre que no piensa más que en una dimensión casi de mono, o sea, en el que, y por eso Tarzán es un ejemplo perfecto, porque Tarzán ni siquiera tiene el lenguaje desarrollado, Sí, sí, sí. el lenguaje humano. O
Si bien podemos hablar de, sí, se comunica, con bla, bla, bla. O sea, sí, pero eso que lo ata directamente a a la mente humana no lo tiene, que es el lenguaje. E inclusive el mismo nombre del otro ejemplo que das, Conan, el bárbaro. O sea, el énfasis es el bárbaro. El Conan pudiera ser Edgar el bárbaro, pero sigue siendo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, ese hombre que lo único que tiene es su capacidad física. O sea, él si no puede arreglar las dificultades a trancazos, no los puede arreglar. Entonces no hay proceso mental más allá de estos procesos básicos que son comer y la otra palabra que también va con C, ¿no? Que es lo único que le importa y golpear. Es ese semblante muy directo. Entonces no hablamos de un bebé corpóreo, pero sí hablamos de un bebé mental en el que no tiene otra dimensión, su ser, más que lo que es su cuerpo. Sí, también, por ejemplo, escuché el ejemplo que se me hizo interesante también de los niños cuando están chicos, muchas veces, tal vez más los niños hombres, y quieren como ser muy fuertes, ¿no? Y quieren, dicen cosas como, no es un niño, escuché que dijo que voy a matar a todos, a todo el mundo, así a todos los que no fueran como su familia, ¿no? Porque eran extraños. No, sí, fíjate que eso que dices también es muy interesante porque hay que contrastar a este hombre bárbaro en el sentido de que parece muy intimidante, pero le pones una suma de 2 más 3 y ya no sabe ni qué hacer. Parece muy intimidante físicamente, justamente porque no tiene otra capacidad de hacerlo. Yo me acuerdo, no sé si todavía los vendan, pero cuando nosotros estábamos chiquitos, vendían unos puños de Hulk. Y entonces me acuerdo mucho que un conocido se compró, le dieron esos puños y decía, ahora sí me los voy a agarrar a trancazos a todo, ¿no? Pues porque justamente no tenía esa fortaleza física y el mundo se lo devoraba, porque, pues bueno, era la etapa vital en la que estaba, niño, fundamentalmente sin ofensivo. Este hombre bárbaro en un cierto sentido, también es inofensivo. No lo era en nuestros anales históricos, porque de estos hombres se cimentaba nuestra capacidad de supervivencia, que era la capacidad de caza. Pero en el siglo XXI es fundamentalmente inofensivo porque no llega a muchos lados. Sus amenazas tienden a ser vacías, porque pues ya no se resuelven los conflictos a forma de golpes, ¿no? Entonces, históricamente tuvo un lugar de superioridad, pero ya cambió. Sí. Y pues la parte 2 del Animus es hombre de acción o logro. Por ejemplo, pues sí, capacidad de como empezar a hacer algo, ¿no? Y no nada más ser mm, Conan el bárbaro. Tomar otra medida, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí, no sé si sean tan buenos ejemplos, James Bond. Bueno, creo que es un buen ejemplo porque hace las cosas y toma acción, pero pues, realmente todo lo resuelve pues, con violencia, ¿no? Sí, James Bond es un buen ejemplo, porque vemos que la forma corpórea cambió, si no necesariamente, como dices, la intención. Porque empieza a utilizar un tanto recursos mentales. De hecho, James Bond, representado a lo largo de la historia, no ha sido este hombre musculoso, ¿no? Sí. Si nos damos cuenta de quiénes han representado a James Bond en las diferentes películas, tienden a ser hombres no tan imponentes físicamente. Como dices tú, ¿no? ¿Cuál es el cambio fundamental de Conan el Bárbaro a este hombre de acción? La herramienta. A James Bond le quitas la pistola y le quitas sus herramientas y ya no tiene capacidad de resolución de los problemas, ¿no? Y ahorita que tenías al otro ejemplo, no sé si lo quieras abordar porque me viene una idea. Sí, ¿cuál? Tony Stark. Exacto, Tony Stark. Iron Man. Iron Man. No sé si te acuerdes en la película de Spider-Man, que le dice,
Si tú no eres, le dice a Spider-Man, si tú no eres nadie sin tu traje, no te mereces el traje. Y ahí es el cambio, inclusive el puente a la tercera etapa, porque James Bond sí tiende a ser limitado si le quitan las herramientas, ¿no? Si nos vamos y regresamos en estas etapas, golpe a golpe contra Conan el Bárbaro, ganaría por su mismo potencial físico, pero a James Bond y a Tony Stark, si les quitan ese traje, ya no tienen potencial para resolverlo. Y de hecho, Tony Stark es un muy buen puente al tercer punto, porque Tony Stark es justamente ese personaje que sí puede resolver sin la herramienta directamente. Sí. Ahora, la tercera etapa es hombre de palabra, como intelecto, ley. La descripción es como una opinión firme, ideología, pensamiento rígido. Que pues sí, ¿no? Tony Stark precisamente pues, evoluciona, ¿no? En las mismas películas de Avengers, incluso. Sí, si tomamos al primer... es que Tony Stark tiene un arco muy interesante en este universo de Marvel, porque hasta los trajes, el Mark I era simple, directo, tenía funciones muy concisas, que era salir de la cueva. Y de hecho el potencial de volar no lo tiene, porque básicamente le ata dos cohetes y dice, sácame de la cueva y ya con eso ya logré mi tarea fundamental. Pero cuando pasa a los diferentes Mark, se vuelven más elaborados, pero este es el arco fundamental. Empiezan a tener cautelas. No sé si has visto una serie de videos que dice Tony Stark aprende de sus errores. Entonces, cuando, por ejemplo, máquina de guerra, le inhabilitan la capacidad de vuelo al traje de Spider-Man que le diseña a Tony Stark, le pone un paracaídas. ¿No los has visto? No. O en la primera película, cuando Tony Stark se congela, cuando sube, de hecho así vence al primer villano en la primera película, se da cuenta que eso es un error fundamental de su traje, que se congela al subir, y entonces le pone la capacidad de resistir el frío. Y así tiene diferentes aprendizajes que va teniendo. Pero algo fundamental de Tony Stark que sirve como puente es que es uno de los personajes más inteligentes del mundo Marvel. Sí. Que es el Señor Fantástico, Bruce Banner Mm. y Tony Stark. Son como que los tres más inteligentes del mundo Marvel. Entonces, Tony Stark, aunque cuenta con la herramienta, también cuenta con la capacidad de aprendizaje. Sí, 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 de ir mejorando. Digo, como otro ejemplo de este paso 3 tengo a Sherlock Holmes o a un sacerdote, ¿no? Que tienen como pues, más facilidad de palabra también. Sí, sí, es que, mira, fíjate cómo abordan la tarea fundamental masculina en este mundo que es el conflicto, pero particularmente el conflicto físico. Si tomamos la idea de pelea y resolución del conflicto físico, es la tarea fundamental masculina en la supervivencia de nuestra especie, vemos inclusive cómo las peleas se abordan diferentes. ¿Vieron las películas de Sherlock Holmes? Vi la primera y la segunda. Con Robert Downey Jr. también. Downey Jr., sí. ¿Tú las viste? No las vi. ¿No? Es que son bien interesantes porque no sé si nos puedas describir cómo se pelea Sherlock Holmes en las peleas. Sí, como que ve, pues en su mente pasa todo lo que va a pelear todo antes. Exactamente. O sea, planea absolutamente todo desde la pelea y luego ya. Exactamente. Entonces, primero es una pelea mental antes que una pelea física. O sea, si nos remitimos otra vez a la primera etapa, Conan el Bárbaro se avienta los trancazos y a ver quién queda al último. En la segunda etapa se empiezan a utilizar herramientas y empieza a ver el abordaje y planeación. Sin embargo, sigue siendo muy bruta. En la tercera etapa, particularmente en este ejemplo, Sherlock Holmes, representado por Robert Downey Jr., tiene una pelea que es mucho más análogo a un juego de ajedrez que a una pelea física. Si bien el campo de batalla es físico,
La pelea verdaderamente se está dando en la mente y empieza a decir, voy a mover el brazo así, va a contrastar con este golpe, lo voy a esquivar así. De hecho, en la segunda película es bien interesante, no me acuerdo si hubo tres o dos, pero cuando se pelea con el profesor Moriarty, no se pelean físicamente. Los dos están así parados en un balcón y empiezan a ver cómo se pelearían. ¿Sí te acuerdas de esa Me escena? acuerdo, no me acuerdo a detalle, pero sí me Ajá. acuerdo. Y empiezan a ver cómo se pelean. Y de hecho es bien interesante porque los dos personajes llegan a la resolución del conflicto y le hace Sherlock Holmes. Ah, interesante. Tú me ganarías. Nos voy a ahorrar el problema. Y se avienta del balcón. Porque en la pelea de ambos, los dos mismos llegan a la misma conclusión de que Moriarty eventualmente le ganaría en el conflicto a Sherlock Holmes y entonces dice, bueno, y se avienta. Pero la pelea sigue siendo mental. No me acordaba de eso. La etapa 4 del Animus es guía espiritual o mediador, que es pues como sentido, logros integrados, claridad interior, que pues, de los mejores ejemplos creo que es de Hermes. Ujú, Hermes era como un mensajero entre los mundos, como el ujú. mundo de los dioses, de los humanos y el inframundo, ¿no? Y pues necesitas tener una capacidad pues, muy grande de mediación, ¿no? Para ser alguien como Hermes. Navegar Mm. el infierno así como el cielo. Sí. Y digo, para dar tal vez un ejemplo más, Gandalf, que él era, pues sí, lo habían mandado a la Tierra Media, ¿no? Para como guiar a bueno, a las personas, porque eran diferentes razas, Sí. para luchar contra Sauron, ¿no? E inclusive el mismo Gandalf, ¿no? Empieza Gandalf el gris Ya. y termina siendo Gandalf el blanco, ¿no? Y Ujú. nuevamente Sí. vemos La evolución. la evolución y la idea de la pureza de la luz, ¿no? Ujú. La fuente fundamentalmente diferente del cambio. Y ahora, inclusive la misma herramienta de Gandalf es significativo de este cambio que está teniendo. Porque Gandalf, a diferencia de Aragorn, Legolas y el otro que es Gimli. Gimli, fíjate, Aragorn usa una espada, Legolas usa un arco, Mm. Gimli usa un hacha. ¿Y qué usa Gandalf? Pues, originalmente trae el bastón, El bastón, bastón mágico. sí, Un sí. cetro. Trae una espada también, pero trae Sí, su... pero es que piénsalo así, conecta nuevamente con la película, el ataque primordial por el cual todos conocemos a Gandalf, no lo hace con una espada, lo hace con su cetro. Sí. Ujú. ¿Y qué le dice a este demonio mayor que está tratando de conquistar a la conciencia? Tú no vas a pasar, tú no vas a pasar. Y tiene la suficiente conciencia como para destruir este puente simbólico entre el inframundo, porque tampoco es, de hecho, Tolkien es un mago en la idea de los arquetipos. Ujú. No es de la nada que lo represente como un diablo grande, ¿no? No, al Balrog. Ujú. Ajá, y destruye un puente para que ataque a la bondad de lucha y a todos los demás personajes que están por liberar a Mm. la Tierra Media de este poder, ¿no? Pero Ujú. bueno, la idea es eso, ¿no? Cambia la herramienta fundamentalmente. Ujú. Y te voy a poner otro ejemplo que Ujú. no incluiste aquí, Ah, que también es representativo. Es que tenemos que dar esta idea de, porque si tú ves a Gandalf el blanco, dices, no, pues si le echo unos buenos trancazos, pues ya es un señor viejito, no le veo una espada, ya tengo un cetro, ¿no? Y entonces, si contrastamos nuevamente, así como lo hicimos con la feminidad, ¿no? Estos dos puntos, y Conan el Bárbaro se le avienta los trancazos, Gandalf no, ni siquiera tiene la necesidad de sacar la espada con el mero cetro. Vienen dos ejemplos directos. Uno, los Jedi, ya. con el truco mental, ¿no? Ujú. Entonces le dice, no soy el Jedi que estás buscando, Sí. y ya, lo deshabilita. Pero Ujú. el otro ejemplo que quería traer al frente es Mr. Miyagi. No.
Mr. Miyagi, esa persona este, que parece inofensiva. Esa es la palabra. Parece inofensiva, pero hasta Miyagi, Mr. Miyagi, ¿no? Ya cuando se pone en su postura de karate, con movimientos muy precisos, muy puntuales, vence a quien sea que se le aviente. De hecho, ese contraste lo podemos ver en la película de Karate Kid 1, cuando se introduce a Mr. Miyagi. De hecho, en toda la historia, hasta ese punto, era de intendencia. Era el que limpiaba, era un señor viejito, era el que nadie pelaba, ¿no? Pero cuando están, eh, abusando de Daniel San en Karate Kid, que era y de hecho están tres jóvenes preparatorianos que estudian karate, pegándole a este joven inofensivo. Sale Mr. Miyagi y se le va a aventar y hasta uno le dice, oye, espérate, es un viejito. Y el otro le dice, no, como me dijo mi sensei, sin piedad, sin piedad, ¿no? Y entonces, pues, en este representativo del adolescente, todo testoneado, casi como si fuera un toro, se le avienta y Mr. Miyagi lo acaba venciendo, ¿no? A partir de, otra vez esta pelea más que física, mental, ¿no? Entonces, si uno lo ve, dice, pero es que, pues, ¿cómo puede ser que a viejito, cómo puede ser que este viejito le gane a tres adolescentes, ¿no? Pues es la experiencia. Sí. Es la historia vivida, es lo que ya ha aprendido, ya sabe cuándo dar un golpe y cuándo retirarse. El otro no tiene el poder de decisión sobre eso, solo se abalancea. Sí. Sí, pues ya pasó por todas las etapas, ¿no? Y también, pues sabe pelear, pero no lo muestra, ¿no? Bueno, solo que sea necesario. Otro ejemplo que puse es Dumbledore, de Sí. Harry Potter. Y otro ejemplo que puse fue, parece no sé, muy conocido, Ashitaka, el principal de la princesa Mononoke. Sí. Pues también es como muy experto pues, en todo, ¿no? Y busca la paz y mediar, ¿no? Lo que está sucediendo en toda la película. Es que por aquí es básicamente la idea. Es mejor ser un guerrero en tiempos de paz que ser un pacífico en tiempos de guerra. Y se usa el análogo con los jardineros, ¿no? Dice, es mejor ser un guerrero cuidando a su jardín que un jardinero en guerra. Porque la idea es tener que recurrir a la confrontación como último punto. Pero si se recurre a la confrontación, tener la certeza y seguridad como para poder salir victorioso. Sí. Y pues digo, si ven las cuatro etapas de tanto del ánima como del Animus, pues hace sentido como para cualquier persona, pues buscar estas cualidades, ¿no? Como la cuarta etapa. Digo, aunque no le quieran dar nombre de femenino o masculino, o sí, porque es más fácil, pues tiene sentido, ¿no? Buscar estas características para pues, simplemente vivir mejor, ¿no? Como... Mira, fíjate, es muy interesante cuando ya estamos al otro lado de este punto del representativo arquetipal, porque otra vez hay que recordar que estos son arquetipos, no estamos diciendo que Conan el Barbario sea un hombre directo y que solamente sea una capacidad de un hombre directo. Una persona que yo admiro mucho, que ha sido fundamental en el desarrollo teórico, es el psicólogo Jordan Peterson. Últimamente ya dice unas ideas un poquito más. Sí, se clavó con algunos aspectos, pero en otras de sus conferencias son muy interesantes, porque él dice, una persona tiene que ser peligrosa para ser exitosa en la vida. Entonces le preguntan, ¿a qué te refieres con peligroso? Y este es el cambio fundamental del siglo XXI a los arquetipos históricos evolutivos. Los arquetipos históricos evolutivos hablamos de conflictos muy burdos, conflictos muy físicos. Pero él dice, para ser una persona peligrosa, tienes que desarrollar la capacidad lingüística. Porque dice, las peleas del siglo XXI se llevan a cabo con las palabras. Entonces, inclusive, si lo vemos así,
las mujeres van a entrar en conflicto. O sea, las mujeres tienen que pelear con otros seres. Si no necesariamente pelean físicamente, por eso, si nos remitimos a todo este desglose que hemos hecho, hablamos de peleas mentales, ¿no? Pero es fundamentalmente la capacidad de poder planear en contra del otro y tener el carácter como para tener la intención de, si no bien necesariamente hacerle daño a la otra persona, no poner como primordial la idea de que se sienta bien contra la idea de necesito obtener un beneficio. Y un ejemplo muy directo, ¿no? Cuando nos tenemos que pelear con nuestro jefe, cuando nos tenemos que pelear hasta con nuestra pareja de, oye, no, discúlpame, pero es que yo te estoy pidiendo esto, ¿no? O sea, tengo que eh, entrar en ese campo de batalla y tengo que lidiar el mismo conflicto, si bien no con una espada, con una pistola, sino bien con un traje como Tony Stark, no, tener la capacidad de ponerme frente a los trancazos y soportar esos trancazos, pero más que eso, tener la capacidad de salir victorioso del conflicto y no por el sentido de calidez o no por el sentido de ay, es que lo voy a hacer sentir mal, o me han dicho que calladita me veo más bonita, o me han dicho que eh, eso no es cosa de mujeres. No, 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 o sea, entrarle directo a los trancazos, aunque sean trancazos lingüísticos. Sí, 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 eso es como pues, muy útil, ¿no? Para cualquier persona en muchos contextos, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Los hombres no rehusar a las tareas de calidez, a las tareas de sabiduría, a las tareas de reflexión, no necesariamente entrar con esta... Y por eso, si nutrimos toda esta discusión con elementos del siglo XXI y con elementos de género, toman una capa mucho más profunda, que es esta idea de masculinidad tóxica, ¿no? Y claro, definitivamente existe un elemento de masculinidad tóxica, pero si nos vemos, es ese hombre que pues, ya no piensa, ¿no? Que la única resolución, por ejemplo, pues quienes representan esta masculinidad tóxica, pues todos los de Jersey Shore, ¿no? Hay un chavo que se llama Mike the Situation, que para arreglar un pleito le da de topes a la pared, ¿no? ¿No? Es eso, ¿en qué te va a servir? Pues en nada. Sí. O sea, nada, ¿no? Y ese hombre que dice, ay, no, yo no cargo al hijo porque eso es tarea de mujeres, ¿no? O que ni siquiera está ahí presente como para dar un biberón, si bien no tenemos la capacidad de alimentación, pues bueno, el contacto físico, la calidez, el tacto y particularmente en el representativo sexual, esto es algo con lo que batallan muchos hombres en la introducción al ámbito sexual, porque esto es otra línea que podemos explorar, inclusive si me gustan invitar después, es el desarrollo sexual, pues siguen las mismas etapas esta idea, porque los adolescentes a grosso modo, la educación sexual que tienen es pornográfica, ¿no? Entonces entran al mundo sexual pensando que la práctica sexual es pornográfica y es muy dura, muy burda, muy fuerte. Exactamente, ¿no? Cuando una práctica sexual hasta religiosa, trascendental, es una de conexión, es una de calidez, es una de entrega, en la cual no necesariamente está marcada por esta penetración dura, ¿no? Sino más por la entrega, la vulnerabilidad, el tacto suave, las caricias y la escucha hacia la pareja, ¿no? Entonces, en algo tan mundano como una práctica sexual, el hombre se puede complementar de este ámbito femenino. Sí, todos esos rasgos o características, ¿no? Y bueno, igual vamos a pasar a algunas preguntas para el invitado. Sí, sí, adelante. Bueno, ¿cómo se te ocurre, o sea, cómo se puede manifestar el ánima o el animus en la vida cotidiana? ¿Algún ejemplo sencillo? Bueno, además de los que pues ya mencionamos, ¿no? Sí, justo en esa pregunta estaba pensando, casi que dije, pues ya contesté la primera pregunta, ¿no? Con la práctica sexual muy aparente, Sí. ¿no? Inclusive
mucha de la idea que hablamos históricamente, Ujú, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? La idea de decir es que eso es cosa de mujeres, ¿no? ujú, La práctica sexual, pues históricamente la violación en el matrimonio ni siquiera era un delito. Sí, no está normalizado. Sí, ¿no? Estaba totalmente normalizado Ujú. y hasta que históricamente ujú, en su solicitud de esta, no, ni siquiera solicitud, o sea, su ya este, enojo esencial de su eh, más recóndito ser, de decir, oye, pues es que yo lo que necesito es soberanía sobre mi propio cuerpo, ¿no? Y la historia de las mujeres ha sido una historia marcada por conflictos, pero marcada por reclamo de esos conflictos, ¿no? Y han ujú, sido vitales. Y como ya decía, con los hombres, particularmente en la sexualidad, de hecho, muchos de los problemas de disfunción eréctil nacen a partir de esta idea de expectativas en el que creen que la práctica Mm. sexual va a ser pornográfica y cuando no, definitivamente no. ujú, Todo esto lo engloba particularmente los conflictos a los ujú, que tengamos en nuestra vida diaria. ujú, Conflictos internos y conflictos externos. ujú. Sí. Y pues igual eso se liga con la segunda pregunta Ujú. que pues muchas relaciones pues fracasan por estas proyecciones inconscientes, ¿no? Sí, claro. Fíjate inclusive O amistades también, ¿no? claro, Ujú. los hombres tenemos los hombres teníamos una estrategia principal de resolución de conflictos Mm, en los matrimonios. ¿Cuál era decir? mm, Yo soy el hombre, tú la mujer, yo soy la cabeza, tú no, tú me tienes que seguir a mí. Y si eso no funcionaba, recurríamos inmediatamente a los gritos. mm. Sí. Y por nuestra capacidad, Ujú, este, eh, de proyección, terminábamos obteniendo la victoria. El campo se ha estado nivelando tanto más en el que ahora los hombres tenemos que, más que otra cosa, desarrollar nuestra capacidad de manejo emocional como para decir, me estoy sintiendo mal mm, y tengo que contender con este sentimiento negativo, mm, ¿no? Porque también muchos hombres, cuando no se les da por su lado, terminan yéndose y ya no mm, se resuelve nada. ah, Entonces, esa capacidad de abrazar el sentimiento negativo mm, y de decir, no, no puedo responder de la misma forma que históricamente los ujú, hombres respondían. Tengo que responder con sensibilidad, ujú, con una mente tenue, con calma y particularmente con una argumentación sólida de te escucho y yo soy escuchado ujú, en equiparación, ujú, porque la resolución de los hombres, insisto, era meramente arrasadora, ¿no? ajá, Si no se hacía lo que el hombre decía, no se resolvía el conflicto. Que bueno, eso también trae sus contrapartes, ¿no? Está la idea de las mujeres decir, pues es que es la cruz que me tocó, la idea de la mártir, ujú, que no tiene otra cosa más que aguantar, ¿no? ujú, Sí, pues es que así son las cosas, ¿no? Insisto, el cambio cultural en el siglo XXI, en el 2026, se ha movido, se ujú. ha movido y por eso decía, en las relaciones, cada uno va a tener que lidiar con una reestructuración del abordaje de los conflictos. Ujú, sí, sí, completamente algo que, pues, digo, muchos tuvimos que aprender como a golpes. Sí, sí, claro. No, sí, claro, Sí, pues definitivamente. porque pues está como, pues creo que sí lo íbamos a comentar alguna vez, está como muy metido en el lenguaje de las historias, ¿no? Cómo nos enseñan que para tener el final feliz se tiene que cumplir ciertas cosas, ¿no? El hombre tal cosa, las mujeres tal cosa, entonces el hecho de que en tu mente tengas que mover esto, cambiar esto, pues es el conflicto, ¿no? Entonces todas estas idealizaciones se tienen que romper o flexibilizar. Ujú. Sí, 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 como, pues bueno, creo que Barbie fue un buen ejemplo de los Mm, capítulos anteriores que hicimos. sí. Ujú. ¿Qué otra pregunta tengo aquí?
Bueno, tal vez sea una buena pregunta. Está como, ¿es posible integrar estas figuras sin perder como tu identidad? Ujú. Sí, eh, todas estas son figuras del colectivo, este, del inconsciente colectivo, perdón. Jung habla de la tarea fundamental de un ser integral, ¿no? Ujú, Parte de esto es integrar las diferentes ideas culturales, pero ujú, también a la línea hay que identificarse en tu autenticidad, ¿no? Hay que llegar a ser auténticamente quien desea ser, y llegar a ser un sujeto íntegro. De ujú, hecho, al realzar tu identidad, puedes tú tomar mucho mejor conciencia, mucho mejor control de estas identidades culturales, ¿no? Y saber en qué momento te estás poniendo una máscara y te ujú, estás quitando otra y no equivocar esta máscara cultural y no ujú. darle el sentido de yo. Y te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Estos gym bros, sí están chochados hasta lo peor, ¿no? Y que yo me acuerdo mucho que iba al gimnasio a las 12 del día y veía a cierto grupo de gym bros. Y luego iba a las 3 4 y estaban esos mismos gym bros, ¿no? Iba a las 7 8 después del trabajo y Está. me los volví a encontrar, ¿no? Y yo decía, bueno, o sea, tú no tienes caso, ¿qué? Tú no tienes familia, vete al cine, vete por un café o algo, ¿no? O sea, toda su identidad está ligada a ser Conan el barbaro y estar lo más anchos posible, ¿no? Y les cierran el gimnasio y hasta ni saben qué hacer, ya les ves en el parque haciendo lagartijas, ¿no? Y dice, pues a mí me importa, ¿no? O sea, sí, porque no se construyen en su identidad, sino si abrazan esta máscara y se fusionan. Es como si quisiéramos hablar de igual, representativos culturales, es el hombre de la máscara de hierro, en el que calientan primero la máscara y después se la pegan a la. Entonces, quitarse la máscara significaría despellejarse, despojarse de su rostro, porque su rostro fundamentalmente se vuelve la máscara. Jung lo que habla es poder tener las riendas sobre cuándo, en qué momentos y en qué circunstancias ponerme una y quitarme otra. Sí, pues como desarrollando todas estas pues, características que ya tienes, ¿no? Ujú, Pero haciéndolas conscientes, pues puedes seguir yendo al gym, ¿no? Y estar, no, ujú. mamey, como quieras, pero pues no que sea eso únicamente tu identidad, ¿no? Fíjate, te voy a decir un ejemplo que se me hace muy interesante, que es una persona que admiro mucho, Ujú. porque si tú lo ves, ha fungido sobre muchos ángulos muy interesantes, que es Arnold Schwarzenegger. Ah, ¿Por qué lo equiparamos mucho con Mr. Olympia? Pero oye, ujú. fue, es que hace poco vi una película de él que me gustaba mucho de Turboman que tenía que Ah, conseguir en sí, Navidad. sí. Sí, pero él fue Mr. Olympia, Ujú. él fue actor, él fue gobernador, Pero ¿no? bueno. O sea, en diferentes líneas, diferentes ángulos. ¿Y cómo dices, cómo pasas de Mr. Olympia a gobernador de California, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Sí. Pero vemos cómo, y si tú pones tres imágenes de él, es muy distinto. Otro, por ejemplo, que he utilizado en mis diferentes clases es Christian Bale. Porque Christian Bale, cuando representa a Batman, es su presencia física es muy notoria, pero Ajá. creo que se llama El violinista, no, no me acuerdo cómo se llama la otra película, está extremadamente flaco, ¿no? Y Ah, el entonces, el maquinista, creo. maquinista, No lo he exacto. visto, pero... Y luego pasa a representar a Dick Cheney, creo, en la película, que era el vicepresidente de George Bush, y está con sobrepeso, ¿no? Y vemos que hasta su cuerpo cambia. Sí, es un buen ejemplo. Y, por ejemplo, no sé, ¿tú has visto como estas etapas, pues como en tus propias experiencias o de pacientes o...
no sea alguien cercano. Digo, sí. Claro, no, sí, definitivamente, obviamente no se, Sin nombre, sí, no se alude a ningún dato de identificación. En general todos vivimos esto y es muy representativo en los pacientes, porque la tarea fundamental del terapeuta es presentarles una realidad alternativa a la que están encapsulados, ¿no? Si no necesariamente hacer que entren en una o en otra, es presentarles la posibilidad de que hay otros rumbos de análisis. Si en una forma se dice, es que puede ser más, sí, también puede ser menos. ¿Y esto cómo lo encontramos? En los cambios vitales, ¿no? Particularmente cuando los universitarios salen o están por salir de la licenciatura. Pues piénsenlo, ¿no? Desde que nacemos tenemos colectivamente el camino marcado centrado en la educación. Sí, tienes que ir a fuerzas. Exactamente. Primaria, secundaria, Exactamente. Y entonces cuando llegan a la universidad, este campo se esfuma, ¿no? Y ahora la posibilidad independizante está totalmente ahí, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Ya tengo el título. Y hasta muchos de nuestros compañeros, ¿no? Yo estoy estudiando nada más para conseguir el título. Bueno, y cuando ya consiguen el título dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y justamente es parte de estas ideas. También personas que no están dispuestas a enfrentar el conflicto, que parte es decir, no, pues es que ahora toca, no hay forma de evitar los trancazos, ¿no? Te vas a tener que aventar a los trancazos. Sí. Cuando nos enfrentamos a situaciones en las que no hay una respuesta, cuando no hay una solución correcta, entonces la tarea con la que llegan es que ¿qué hacer para que esté bien? Pues es que hagas lo que hagas, no va a estar bien, ¿no? O sea, sí, ni modo, te van a tocar recibir unos trancazos y te va a tocar a ti dar unos trancazos, ¿no? Y sobre eso empiezan a conectar con estas diferentes etapas. sí, pues mismo cuando salí, pues bueno, en mi caso de la universidad, que ganaba poquísimo, ¿no? Estudié diseño gráfico y animación, trabajando haciendo diseño gráfico, pues informal, ¿no? De que me pagaban así en un sobre. Sí, llegó un momento que dije, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, no puedo ganar tan poquito, ¿no? Y pues ya tuve que empezar a buscar y pues acabé haciendo otra cosa bien diferente, ¿no? Tuve que decirle, no, pues ni modo, ¿no? A desarrollar otras habilidades y pues aplicarlas sí, en la vida real, ni modo. Se me hace que sí conectaste con ese ejemplo que ya te remitió. No, pues sí, más o menos. Sí, Él es el paciente. No, pero sí, algo así. Como pasa en varias diferentes etapas de la vida, puede pasar eso, ¿no? Claro. Sí. Por ejemplo, muchos papás, cuando recién tienen a su hijo, conectan con una parte de su ser que nunca habían tenido necesidad de conectar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, cuando he convivido con algún niño, como que, pues sí siento como algo que nunca había sentido, ¿no? Ujú, Y si algún día llego a tener un hijo, pues supongo que tendré que desarrollar más eso, ¿no? Ujú. Pues sí, no tengo, creo que nada más. No más preguntas. Nada más dudas. Pasamos a la conclusión. Sí, sí, claro, adelante. Bueno, que más o menos creo que ya se podría decir que concluimos un poco. Y pues digo, más que nada, ver que el ánima y el ánimos no son enemigos, sino son pues cualidades que podemos desarrollar para pues, ser más conscientes, ¿no? De esas cosas y usarlo para nuestro propio bienestar, ¿no? Yo a todo esto lo pienso como diferentes cualidades, como dices, con las que tenemos que conectar, ¿no? Saber cuándo, dónde y con quién. Ya creo que es la tercera o cuarta vez que digo eso a lo largo de esta plática. Saber que no somos una estructura fija, que somos una estructura maleable que requiere de diferentes conexiones en diferentes situaciones. No todo el abordaje de la vida se puede resolver de una forma. Sí, y pues si les llama la atención, pues ahí los invitamos digo, a investigar un poco, ver si ven las etapas, si ven como personajes, pues se pueden guiar un poco, ¿no? De esos personajes y las características que tienen, para ir viendo como pues sí, como los rasgos que pueden ir buscando, ¿no? Sí.
A mí no me queda nada más que agradecerles la invitación. La verdad, siento que fue una plática muy interesante, muy amena. Yo siempre estoy abierto a seguir discutiendo cuando quieran invitarme. Será un privilegio estar con ustedes, así como lo fue el día de hoy. Sí, estaré bien. Sí, no, es un gusto y a mí me gustó mucho cómo explica las cosas porque no son temas que yo profundice tanto, entonces tú lo desmenuzas muy bien con ejemplos y todo, y puedo enlazarlo con otros temas que ya hemos visto, por ejemplo, que estamos revisando el libro de Mujeres que corren con los lobos, y precisamente lo que estamos hablando ahorita contigo me hace pensar cómo en realidad pues son piezas. En realidad yo siento que este tema son como herramientas que nos ayudan a integrarnos. A mí me conflicté un tanto que se divida como hombre y mujer, porque creo que son al final de cuentas características humanas, pero bueno, creo que es por mi formación y mis vivencias que me causa ese resonar, pero creo que como en el libro que estamos analizando, precisamente hay que escuchar nuestra esencia como marca la autora, independientemente de lo que se nos diga en nuestro entorno, lo que debes o no debes de ser, sino desarrollarnos nosotros mismos y ser quienes somos. Y también saber en qué lugares, como ya mencionábamos. Entonces, pues yo te agradezco mucho, Edgar, que te prestes a abrirte a estos temas y esperemos verte en otro episodio con alguna otra charla interesante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos por escuchar este capítulo. Si tienen algún comentario, sugerencia, algo, ahí déjenlo en los comentarios. Por ahí les pasaré mis redes sociales también Claro, ahí las para si ponemos. gustan compartirlas. Sí, los podemos poner ahí en el capítulo. Yo la verdad no tengo tanta presencia en redes sociales, más que nada es para que den con mis datos si a alguien le interesa. Si quieres mencionar tu Instagram o algún dato. Me pueden encontrar en Instagram como sic.edgarmoctezuma. Igual nuevamente, como les digo, no publico tanto contenido, pero siempre está abierta la puerta de mi consultorio para atención terapéutica. Y también online, ¿no? Sí, también. Presencial y online para si quieren contactarlo. Sí. Sí, pues ahí también ponemos la info para que lo puedan dar clic. Sí, ok. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.